Está usted viendo los primeros rayos de sol del desierto de Mar Salam en Egipto, las 4:30 de la mañana, ni más ni menos. Y es que a las 3:30 de la mañana nos despertamos en un enorme madrugón para cruzar este desierto y llegar a la ciudad de Dendera, una antigua capital de las demarcaciones provinciales del Alto Egipto. Aquí hay un complejo de templos llamado el Templo de Dendera. Es uno muy conocido, pese a que suele estar fuera de las rutas comerciales turísticas, dedicado a la diosa Hathor, esta misteriosa diosa con cuernos, madre de Ra nada menos y diosa de la fertilidad y de la alegría. Pero también está dedicado el templo a la diosa Nut. Hay unos grabados con unos especiales dibujos donde se desvelan algunos secretos de los cielos y de estos misteriosos dioses de formas extrañas. Quédese con nosotros para averiguarlos. Pero también destaca en el templo múltiples criptas y habitaciones secretas y este extraordinario grabado llamado la lámpara o la bombilla de Dendera, muy famoso porque empezó a hacerse cuestionar si existía tecnología de iluminación en la antigüedad proveniente de estos misteriosos dioses. Vamos a hacer 2 programas, quédese por favor con nosotros si quiere ver resueltos y desvelados por fin todos los secretos del templo de Dendera. De modo que déjese transportar en este viaje de magia, ilusión y conocimiento con un salto cuántico. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, buenas, soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico. Siempre tuve una innata curiosidad por aprender lo más posible de nuestro bello planeta Tierra. Acompáñame que ciertamente verá satisfechos en exclusiva misterio del templo de Dendera que creo que jamás nadie realizó hasta ahora. Bien, intento aprender siempre en cada situación y los viajes son una gran oportunidad. Y siempre de este desierto de Egipto me ha fascinado esta observación. En algunos montículos se ve una extraña quemazón negra. ¿El sol explica que estén quemados de esta manera o hay algo más? Es un tema que siempre me fascinó. ¿Por qué los desiertos llegaron a ser desiertos en este bello planeta azul que teóricamente es un vergel? Y esta es la llegada a Dendera, fijaros. Mira, quiero grabar la similitud entre la torre de Reza y el resto de antenas de 5G. ¿Lo veis? Antena 5G y la torre de Reza. ¿La estáis viendo? ¿Veis la concomitancia? ¿No os parece muy parecido? Joder, está muy vacío. Para que chupe bien. No, lo que me refiero. ¿Qué similitud? Claro, es que era la antigua antena. Y ya llegamos a Dendera y os dejo con esta bella imagen cruzando el Nilo. Cruzamos de la orilla oriental a la orilla occidental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí, seguimos con el viaje a Egipto. Hoy en el templo de Dendera. De Dendera, correcto. Vamos para allá. Tenemos aquí representaciones de león. Esto parece ser un león, no es un carnero, ¿vale? Se ve por la cola. La esfinge también tenía una cola exactamente igual que esta, igual que hemos visto en el Museo del Cairo. Y ahí estarían Osiris, Hathor, supongo, y Horus. No, Osiris, Isis y Horus. Bien, aquí el amigo Felipe ha preguntado algo. Hay una figura muy chiquitita al lado de los otros 3 dioses, por lo cual uno intuiría que son gigantes. No sé si es así o no. Vale, ese faraón que es el faraón con el gorro creo que del Alto Egipto, ¿vale? Pues está claro que tiene un tamaño menor, ¿vale? Ellos te dirán aquí la versión oficial que es para simbolizar su mayor poderío, pero ciertamente hay una diferencia de tamaño físico. Es la razón por la cual las puertas de los templos siempre son tan altas, ¿vale? Por eso su Alteza Real o Your Highness viene representado porque eran más altos, Your Highness. Y efectivamente había una diferencia de tamaño. Your Highness, su Alteza Real, y esta diferencia enorme de tamaño de los dioses
del panteón egipcio que se plasma en las puertas, vamos a ver un poco de cultura general para ver dónde estamos. Este es un templo dedicado a la diosa Hathor. Hathor significa la casa de Horus. Era una diosa del panteón sumerio que se decía que era la hija del dios Ra y es diosa de la música, las artes, la alegría y la fertilidad. Se representa o bien como una vaca con cuernos o bien de forma antropomórfica, como una diosa con una esfera con 2 cuernos en la cabeza. En este palacio se decía que fuera había fiestas y festejos constantes y dentro del templo actividades secretas de dioses y sacerdotes que no podía ver el pueblo. Estamos viendo unas columnas hatóricas con la cara de Hathor 4 veces, con capitel hatórico se le llama. Se dice que es para representar los 4 puntos cardinales. Pero me gustaría adelantaros que existe una similitud entre los dioses Anunnaki de Oriente Medio, Sumer y Babilonia y estos egipcios. Y no en balde, aquí hay una gran curiosidad en la entrada del templo que lo pone de manifiesto. Mirad amigos, me fascina este símbolo que vemos ahí arriba, por encima de una ristra de humanos y faraones y ofrendas, hay una especie de disco solar del que salen 2 serpientes. Este símbolo tiene una extraordinaria concomitancia con el llamado Shamash Anunnaki, que estamos viendo aquí, un disco solar alado, llamado el Shamash, pero que en Mesopotamia y Sumer tenía un viejo barbado que lo pilotaba. Sin embargo, en Egipto este disco solar con 2 serpientes haría referencia al sello de la Hermandad de la Serpiente. Hermandad de la Serpiente, Brotherhood of the Snake, que en realidad hacía referencia a una casta sacerdotal con un conocimiento ocultista secreto y cuya fundación se atribuye por los mayores especialistas en historia mundial al famoso Enki. Enki creó este sacerdocio oculto con la marca de la serpiente. Enki, que ha tenido muchas caras, tanto Poseidón como el fuego de Prometeo, Prometeo Enki, o en Egipto el dios Petá. Por lo tanto, deduzco que esta familia real Anunnaki se distribuyó en un cierto momento de la historia el territorio, atribuyéndose a aspectos más serpentoides de la familia, como era la descendencia de Enki, el territorio de Egipto, alto y bajo, y luego la zona de Mesopotamia y Sumer quedó regida y gobernada por familia Anunnaki de un aspecto un poco más humano, como parece ser el propio Enlil. Enlil pertenece al clan Ram y Enki al clan Serpiente, el clan de la serpiente. Quizás su descendencia, uno tenga un aspecto más reptil anfibio y el otro más humanoide, sin ser totalmente humanos como nosotros. También me gustaría hacer una pequeña puntualización sobre las columnas hatóricas y todo este lío de imaginería y de simbología que crean estos seres Anunnaki regentes de la antigüedad, que tenían discos solares en el cielo. Después de darle un poco de cera a la hermandad de la serpiente reptiliana, quiero que nos detengamos en estas columnas de capiteles hatóricos y la diosa Hathor. Es difícil comprender su naturaleza, pero os lo voy a tratar de explicar en tiempo récord, compartiendo con vosotros mis propias deducciones investigativas. Y os agradezco que lo escuchéis porque al explicaros cosas aprendo más y todos aprendemos más. La diosa Hathor es la diosa del cielo, el amor, la alegría, la música y la danza, diosa protectora de la maternidad y de los niños. Por eso existe una forma de representarla como diosa personificada, ya conocemos la personificación de los dioses desde la antigua Grecia, y otra forma animal que sería una vaca de la que emana leche y por tanto implica una gran idea o noción de fertilidad. Los capiteles hatóricos que vemos en esta bonita ilustración tienen 4 caras y se refería a los 4 puntos cardinales, según nos decía el guía. Sin embargo, todas estas expresiones de la diosa Hathor que hemos citado, la alegría, la fertilidad, la maternidad, la música y la danza, son aspectos creativos de la creación en sí misma. Es la cara más bella de la creación del universo que habitamos. Pero también, para comprender las dobles lecturas, estos dioses de Oriente Medio, que hemos visto anteriormente, camuflaban cultos
poniéndose a ellos mismos como objeto de adoración con respecto a aspectos de la creación en sí misma, que no tendría personificación. Si retrotraemos el panteón de los egipcios, se nos dice que Hathor era la hija del dios Sol Ra, una divinidad muy importante, la propia madre de Osiris y de Horus, era la madre de todos ellos. Cuando estudiamos el tema de las tablillas sumerias y lo mezclamos con Anton Parsi, revisiones más modernas, obtenemos que la gran madre, según la mitología de Unaki sumeria, era la conocida Mamitu Nammu o Nammu, la diosa del cielo, que era una Kadistu, una Amarji, una Amasutum, una diosa anfibia creadora y por tanto relacionada con la fertilidad. Por tanto tenemos un aspecto de la creación, porque la creación engendra seres y los lanza al mundo, y una genetista Kadistu alineada con los propósitos vitales del universo o con la cara más noble o los propósitos más nobles, llamado Nammu, Mamitu Nammu posteriormente. De ahí viene lo de madre o mamá, diosa de la fertilidad. Lo curioso es que estaríamos hablando de una Kadistu vinculada con la tierra anfibia. Y es curioso porque cuando yo he estudiado las columnas hatóricas, veo efectivamente que se relaciona estas 4 caras del capitel de cada columna con una diosa y con unas flores en algunas ocasiones, como estamos viendo. Pero lo que es increíble es la oreja tan peculiar que tiene. Es una oreja que, sin ser especialista en anatomía o en física anatómica, vemos que no es una oreja humana. Y que la forma de plantearlo y de representarlo, que me lo diga cualquier artista o cualquier dibujante, evidentemente hace referencia a una oreja de un ser anfibio. Si os imagináis a una diosa de los mares, ¿no se parece esta oreja a una anfibia? Pues aquí tenemos esta vinculación. Mamitu Nammu, una Amarji o Amasutum, una diosa genetista creadora alineada con los Kadistu, creadores de vida, que es anfibia, y aquí tenemos esta representación. Lo que ocurre es que, según avanza los tiempos antiguos hacia épocas más recientes, todos estos cultos se fragmentan cada vez más, se personifican más y se dividen más. Muy propio de la hermandad de la serpiente, el divide y vencerás, creando facciones encontradas de la misma cosa. Aquí lo tenemos, me ha parecido fascinante esta oreja anfibia de los diferentes capiteles hatóricos de muchas columnas, de muchos templos diseminados por Egipto. Pero ahora, por favor, acompañadme al interior del templo de Dendera con revelaciones exclusivas mundiales. Vamos allá, y previamente una advertencia que siempre hago a mis amigos. Me gustaría decir que cuando uno entre a estos templos, ¿vale?, es importante hacer un ejercicio de conexión y de protección para ser consciente todo el tiempo de toda tu energía, ¿vale? Para no tener aquí algún problema y que por algún por alguna rendija de tu aura se te cuele algo malo y te afecte levemente, ¿vale? Vamos hacia adentro. Cómo está decorado el techo de la primera sala. Seguirme, os voy a enseñar una sorpresa. Bien, el templo de Dendera, del que estáis viendo una representación de cómo sería este templo y la ciudad alrededor, tiene un techo astronómico con unos grabados y relieves que conservan el color. Se dice que es porque este templo estuvo durante mucho tiempo y años perdido en las arenas del tiempo y sepultado por la tierra y por el agua. Pero de este techo lo primero que me llamó la atención fue lo que vais a ver. Quiero compartirlo en bruto tal y como lo grabé. Primordial, este símbolo que vemos, esta línea que vemos así, hay varias, 1, 2, 3, como 4 o 5 líneas así de esa forma. Estas representan el agua del océano primordial. Y cerca a la boca de la diosa, vemos que la diosa está tragando al sol. Me gustaría grabar a la diosa Nut, que es una especie de ser que simboliza un océano primordial
dando a luz al sol. Pues eso lo pueden ver en este lado, y el otro lado se puede ver lo mismo. Esta es la misma imagen, ahora dada la vuelta, para que veáis bien a la diosa Nut, que da a luz al sol. Fijaros bien, el mito de Nut me parece fascinante porque encubre grandes verdades y una distorsión que interesa a estos famosos dioses de la antigüedad. Nut, según la mitología egipcia, era la diosa del cielo, es la bóveda celeste. Parece de risa una diosa arqueada, es como si alguien dijera, ¿cómo podemos personificar al cielo? Y dijera, sujétame el cubata. Y pintaron esta representación de la bóveda celeste. Pero es muy interesante todo su mito. Se decía en mitología egipcia, y esta es la parte de verdad, que era la hija de Shu, un dios del viento. Pero este viento es el aliento vital, es la energía vital que mueve todo el universo. Y la madre era Tefnut, la diosa del calor. ¡Qué casualidad! La bóveda celeste que vemos arriba, lo que vemos sobre la Tierra, surge del aliento vital y del calor, dos formas de energía vital de este universo. Me parece genial. Pero posteriormente este mito es pervertido por estos dioses diciendo que en una partida con el dios Sol se le permitió tener a luz a 5 hijos fuera de los días del año de 360 oficiales, generándose los epagómenos, que serían los 5 días sobre 360 del calendario. Y durante estos 5 días se dice que se dio a luz por esta deidad a los dioses Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis, que según mis estudios personales son la descendencia del dios Marduk Anunnaki. Pero volviendo a lo anterior y lo esencial, me parece magnífico esta personificación de la Vía Láctea, que es fruto de energías vitales universales, el calor y el aliento vital, ese hálito vital. Veamos las palabras que me brotaron de dentro de lo que percibí de esa representación. Me gustaría grabar a la diosa Nut, que es una especie de ser que simboliza un océano primordial, pero que es de energía, ¿vale? Y tiene el cuerpo alargado y retorcido. Fijaros evidentemente qué bonito, cómo estas representaciones que estamos viendo de la diosa Nut, muchas basadas en un papiro, el papiro de Greenfield, del libro de los muertos, se ve la bóveda celeste sostenida por el dios Geb, que era su marido, la tierra. La tierra, o Geb, era el dios que era el marido de la diosa Nut. De ahí viene la palabra Nut, la Nuit. Se llama diosa Nut o Nuit de la noche. Por lo tanto, la bóveda celeste que estamos viendo ahí sostiene nuestra tierra. Nosotros vivimos en un hábitat planetario que está envuelto, sin duda, por una cobertura energética, fruto de energías vitales del universo. Esto coincide con las modernas investigaciones. Pero sobre todo, es un mar de energía, mirad. Pero fijaros bien qué bonito, por favor, esas ondas de energía que están abajo, que significa un mar primordial. Y el sol que vemos procede de ahí, por eso en una de las esquinas, la diosa Nut o Nuit aparece escupiendo al sol y en la otra punta se lo traga. Pero, sobre todo, hay que hacer referencia a cómo se explicaba en este techo astronómico muchísimas cosas con diferentes niveles de lectura. Por ejemplo, está la representación de estos dioses en barcas y luego tenemos también una serie de disposiciones estelares o estrellas haciendo sin duda referencia a las estrellas de las constelaciones de nuestra galaxia y la Vía Láctea. Pero sobre todo lo que hay ahí fuera y que estamos viendo son esas ondas, un mar primordial que es de energía. Las ondas son energía, las estamos viendo ahí. ¡Qué bonito, por favor! Y todo este océano primordial, sin duda, es lo que conocemos actualmente como la energía oscura o la materia oscura. Nuestro mundo proviene de ahí. ¡Qué preciosidad, por favor! Pero vamos a seguir por las salas hipóstilas de el templo de Dendera, desentrañando todos sus secretos. Esto es solo el principio. Con la configuración y la alineación de las columnas nos encontramos que aquí el templo de Dendera, según la posición del sol, entra e ilumina las diferentes caras de la diosa, con lo cual tanto
amaneciendo como atardeciendo, va a iluminar diferentes zonas, que esto va a servir de catalizador al interior del espacio, con lo cual es un templo donde el nivel de vibración en el día, las frecuencias van a ser diferenciadas según la posición solar. Es impresionante, la verdad. Gracias, Unai, por Dios. No, gracias a ti. Mirad, chicos, Mer, ¿vale?, que tiene conocimientos de ingeniería avanzado, ha dado una clave bastante interesante de este patio de columnas, ¿vale? ¿Te importaría repetir lo que me has dicho? Sí, que en la base de las columnas del templo de Hathor hay estas erosiones que se repiten en la entrada de la puerta, en las varias columnas que hay, y lo que podría parecer es que ha sido erosionado por el agua o por algún tipo de... Bien, la erosión por parte del agua da pábulo a la teoría de que realmente aquí hubo un diluvio, que también observamos en unas capas como de barro sedimentado que acabaron tapando la esfinge hasta la cabeza. Es decir, cuando llegó Napoleón solo vio la cabeza y luego la desenterraron. Entonces, esto soportó las corrientes de agua, ¿vale?, a una cierta altura, que quedó a este nivel. Bien. Esto también engarza con los sedimentos gigantes que hemos visto como de depósitos de barro. En el desierto hemos visto dos tipos de cosas. Unos sedimentos como de barro y luego como unos montículos que parecían naturales pero muy quemados. Entonces hay como dos tipos de incidentes. Una especie de sedimentación masiva de barro o propia de un diluvio, y también una quemazón propia de algún tipo de detonación nuclear o bomba que ha convertido esto en un gran desierto. Seguiremos investigando. Gracias, Mer. Se dice precisamente que el techo astronómico de la sala hipóstila del templo de Dendera se conserva precisamente porque gran parte del tiempo, durante su historia, estuvo anegado por las aguas e inaccesible, razón por la cual se mantuvieron los colores de los techos y este gran techo astronómico. Pero por centrar la cuestión, vamos a decir que una sala hipóstila en cualquier recinto arquitectónico se refiere a la sala o patio de columnas. Hipóstila es un helenismo, palabra proveniente del griego, significa literalmente bajo las columnas. Estilos es columna en griego. Como vemos en este plano, el templo de Dendera tiene una sala hipóstila exterior y otra interior, y empieza una llamada sala de ofrendas principal. A su alrededor hay una sala de ofrendas o Santa Santorum principal y una serie de capillas de ofrendas. Antes de ver dos o tres capillas de ofrendas que desentrañamos gracias a las dotes de Unai, vamos a ver este maravilloso techo astronómico donde se ven reflejados multitud de seres muy extraños, a ver qué conclusiones nos evoca este techo astronómico de valor incalculable, puesto que conserva gran magnitud de detalle y de color. Bueno, vamos a hacer una pequeña grabación de una colección de seres que se van sucediendo, algunos más humanos, algunos con un aspecto más serpentoide y otros con un aspecto de pájaro. Seguramente habrá algún felino que nos pasa desapercibido. Sí, sí. ¿Hay felino? Ah. Recuerdo que en cierta ocasión me dijeron que no intentara descifrar el jeroglífico, pero bueno, al fin y al cabo son ideogramas. ¿Qué me lo impide? Por favor, sentíos libres de comentar en la caja de comentarios si veis lo mismo que yo, u otras cosas que se me escapan, por supuesto. Pero yo veo aquí una serie de seres principales. Veo seres pájaro y seres perro, humanos y sus correspondientes hibridaciones, porque veo al pájaro hibridado con el perro y con el humano. ¿No os parece? Y luego tienes otro, que son los primos de Avatar. Si nos paramos un poco a mirar por esta parte más a la izquierda, vemos por este mar de energía celeste seres serpiente, claramente, más seres perro, seres pájaro o halcón, vemos al mismísimo Horus, y vemos también unos seres que nos llamaron mucho la atención, que decían que eran los hombres rata, una especie de hombres rata con cola. Mi opinión es que no son seres rata, concretamente, sino que son una suerte de hibridación
de ser lagarto con mamífero. Lo veremos más a continuación. Pero lo que nos evoca esto es que para estos seres, el cielo y las estrellas es un mar en el que viajan en barcas, y esas barcas a su vez contienen claramente puertas. Lo que para nosotros es el cielo es un mar para estos seres, que tienen orígenes definidos y sistemas estelares muy definidos. Pero fijaros bien que más me evoca este ideograma. Veo igualmente estos seres con estas pelotas en la cabeza, y yo veo ahí representaciones de una enana roja, una enana marrón y una enana blanca. Vemos todo un sistema estelar, personificaciones y diferentes tipos de seres. ¿No os parece maravilloso este techo astronómico? Por favor, recapitulad conmigo y aportadme lo que queráis. Yo veo aquí una serie de sistemas estelares por donde se mueven este tipo de seres, pero también veo sus orígenes de procedencia puesto en la cabeza, y veo también sus diferentes composiciones. Veo humanoides, veo hombres pájaro, veo serpientes, la serpiente nunca puede faltar, e igualmente se ve también que esa barca en la que se mueven en su cielo es una especie de puerta o portal, una genuina Stargate pintada o dibujada de manera ideográfica. Estos seres mono que para mí son otras hibridaciones, y el perro del infierno, el cancerbero, 3 perros que guarda el infierno literalmente, que es un concepto griego, pero que ya tenían, paradójicamente y extrañamente, los egipcios. ¡Qué casualidad! Pero también recapitulando, junto a este cancerbero y estos hombres rata u hombres mono, que para mi gusto son otra hibridación distinta, también serpentoide, tenemos arriba dioses felinos, como la diosa Sekhmet, y además parece indicarse su sistema estelar de procedencia, junto a otras serpientes. Las serpientes nunca faltan en todo esto. Y como vimos antes, las correspondientes hibridaciones y mezclas entre unos y otros seres, los pájaros con los humanos, pájaros con cánidos, con felinos, serpientes con todos ellos. ¿Nos parece impresionante el concepto de la hibridación genética de este tipo de seres de las estrellas? Para estos seres, lo que para nosotros es el cielo, parecen ser una suerte de autopistas y puertas de acceso. Flipante este techo astronómico, como para estar todo el día, ¿verdad?, analizándolo. Pero no podemos, porque tenemos que seguir hacia adelante, hacia las capillas de ofrendas. Y vamos a entrar en concreto a la sala El Laboratorio. No sé si se acuerdan o no, pues la turquesa, lapislázuli, todas son piedras autóctonas del país. Turquesa, lapislázuli, agata, calcedonia, cristal de roca, amatista. Son 7 piedras sagradas. Por eso, estáis viendo imágenes de la sala hipóstila interior y vamos a ver el interior de la sala llamada dentro del mapa El Laboratorio, zona vedada a los fieles. Bien, estamos en una de las salas del templo de Dendera y Unai, por su especial conocimiento de Feng Shui, nos va a ilustrar un poco de lo que percibe en esta sala. Esta sala la denominan el laboratorio, ¿no? Aquí es donde ellos se preparaban y hacían sus mezclas para ciertos rituales. Y yo aquí lo que estoy sobre todo percibiendo y notando es un nivel de vibración muy alto. Y además la sala, podemos decir que tiene memorias muy fuertes. Con lo cual aquí... ¿Falta el aire? Sí, falta el aire. Se siente la energía muy densa y es un indicador de que se han hecho cosas, ¿no? Se han hecho... cosas muy malas, ¿no? Bastante, sí. Se han hecho barbaridades, ¿vale? Se siente, se nota. Sí, ¿no? La vibración es muy fuerte. Hay un pequeño, digamos, respiradero por arriba, pero ya está. Y luego vemos aquí representaciones de los dioses y de todo tipo. Veo humanos, felinos y de todo un poco. Sí, os puedo hacer una idea de las preparaciones que habrán hecho aquí, sintiendo la energía que hay concentrada. Habían comentado antes el guía que había una parte del templo que no se permitía al pueblo ver porque no permitían que vieran ciertos rituales, decía. Correcto. Sí, básicamente... Hay una primera pared, que es la que el pueblo podía ver, pero no podía traspasar. No podía acceder aquí. Y detrás es donde se desarrollaba todo. Para que no miren la verdadera cara de los faraones y especialmente de los dioses, que tienen una verdadera cara hiperoscura, es su naturaleza. Que no salieran corriendo.
Y ahora os ruego que me acompañéis a otra sala de ofrendas algo más benigna, donde observé algo que me gustaría compartir con vosotros. Bien, bueno, estamos aquí en la cámara de enfrente a la que hemos grabado antes y ciertamente se puede ver y comprobar que la energía no es tan densa ni tan pesada. Aquí hacían otro tipo de experimentitos, ¿no? Era con líquidos, has dicho tú, con... Ahí era con líquidos, aquí hacían otro tipo de ofrendas. Otro tipo de ofrendas. Pues fíjate, Unai ha vuelto a dar la clave que decía que la otra sala era muy pesada y esta, pues es verdad que tiene una densidad inferior en energía. Aquí tenemos, le llama la atención a Mer, la simetría de estos dibujos. Aquí vemos a la diosa Hathor con otro fulano gigante y luego tenemos el chiquitito que curiosamente el faraón, que es el máximo representante de los humanos, es muy inferior en tamaño a los dioses. Quizás Mer se me ocurre que esto de la simetría que acabamos de ver quizás se explique porque el proceso de creación es como con algún tipo de molde o se hace como en serio, ¿no? Entonces pues le da la vuelta a la plantilla y terminas antes, claro. Quizás no sea tan artesanal como nos podemos imaginar y tuvieran una tecnología para ablandar o moldear la piedra ligeramente. Es una explicación, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a seguir investigando. Y esto es, amigos, la observación más importante que tuve dentro de esta sala del tesoro. Esta simetría en ese dibujo de la ofrenda a Hathor realmente me hace pensar que quizá los guías se equivocan cuando nos dicen que todo era grabado a mano y tallado en la piedra. Y si existía una manera de plasmar con una plancha ese dibujo sobre la piedra. Es la única explicación de que sean perfectamente simétricos. Si fuera a mano, contendría imperfecciones. ¿No os parece, chicos? Por favor, comentadme libremente. Y después de las salas de ofrendas, pasamos por diferentes estancias hasta una abertura a una cripta secreta donde se contiene la parte más importante y conocida internacionalmente de este templo, la bombilla o lámpara de Dendera. Acompañadme al interior. Seguimos la visita. Me comentan las compis que hay que bajar a esa cripta para ver qué. La bombilla de Dendera y al otro lado hay dos dioses. Vale, vamos allá. ¿Cómo está eso? Pero es que además que vamos a ver las dos serpientes de la Kundalini. ¿Me dejas que pase yo primero? Si no molesta. Ni siquiera humano. Uy, perdón, que te digo. Bueno, pues todo este pasillo al parecer conduce al sitio donde las famosas lámparas con serpientes de Dendera. Ciertamente esto estaba hecho para seres chiquititos, ¿no? Esto si era... Sí, pues aquí podía pasar alguien, eran los operarios que tienen un tamaño más pequeño. Bien, pues creo que ya hemos llegado. Bueno, aquí tenemos a Iván, ¿vale? De Chile. Él está vivito y coleando, pero lo que aquí está representado, que quiero que vean los seguidores o los amigos del canal, es la famosa bombilla de Dendera. Los guías, por ejemplo, en algunos tipos de tumbas como este, no saben responder a la pregunta de cómo es posible que pusieran estos jeroglíficos si no conocían la luz eléctrica, porque ahora la conocemos. ¿Cómo podían pintar y crear todo esto? Ellos dicen que ponen un sistema de espejos, reflectantes hasta que llega. Sin embargo, la explicación más plausible es que sí disponían de tecnología. Y aquí la tenemos más o menos cómo funciona. Tenemos una especie de lámpara. Algunos decían que esto era una serpiente, pero en realidad más que una serpiente es un filamento iridiscente. Es verdad que aquí está sujeto por el peso de algunas personas y aquí tenemos también lo que se conoce como el DIET, ¿vale? El DIET es un objeto tecnológico, el DIET es una especie de torre Tesla y aquí esta bombilla de Dendera es un aparato tecnológico que produce energía cuanto menos. Por tanto, conocían la energía y hay diversos aparatos tecnológicos que conocían muy bien los dioses y sus válidos cómo funcionaban, mientras que las personas finalmente cuando esta civilización se arrasó, ya sea por un diluvio o por algún tipo de guerra nuclear, pues conservaron, digamos, el recuerdo de este tipo de objetos, adorándolos como que cuando los indígenas adoran un objeto tecnológico antiguo, que no saben bien cómo funcionan, pero saben que era un antiguo objeto de poder. También destaca lo que hemos grabado antes en los techos, una especie de ser
mono, la gente, los amigos que lo han visto del viaje, es un hombre con cara de mono, aunque quizás sea un hombre lagarto. Como reptil, yo lo veo. Claro, esto podría ser precisamente lo que se conoce como un nungal, una creación genética, según la mitología de Anton Parks, procedente de los Anunnaki, es como un lagarto creación de la Tierra y tiene cara de reptil y además ligeramente macrocéfalo, ¿vale? Que ya vimos que Akenatón también era macrocéfalo, aunque los guías te dicen que es porque estaban enfermos, ¿no? Lo que no saben explicar lo explican por enfermedad y la falta de luz le explican por sistemas de espejos, pero el DIET lo tenemos aquí, sabíamos que era un objeto que produce energía y aquí tenemos lo que es una especie de filamento y lo que parece ser una bombilla. Y bueno, se podía hablar más de por qué tocan, digamos, o por qué estas personas están en contacto por el chakra corona con esa tecnología, pero sería ya... No sé si os parece tan flipante como a mí el descubrimiento en esta bombilla de Dendera de este ser reptil con características anfibias o abgal, como se conoce en mitología sumeria, que al estar en la Tierra sería un nungal, una creación, según Anton Parks, genética de Enki, y precisamente para sustituir el trabajo de estas personas fueron creados los humanos. Y no en vano están ahí los humanos soportando el peso de la tecnología con otro esclavizador de mayor tamaño y a la derecha el nungal, reptil anfibio, con 2 cuchillos en posición amenazante y esclavizadora de los anteriores. Me parece alucinante. Y a continuación grabé unas pequeñas palabras sobre cómo podía funcionar quizá la bombilla de Dendera. Bien, aquí el amigo Iván muy amablemente me ha dicho, oye, aquí se puede grabar mejor porque está iluminado. Aquí vemos el mismo modelo, ¿no? Vemos un DIET, una persona que sujeta por la cabeza ese aparato y alguien que lo sujeta, ¿no? Quizás para que funcionara todo esto... Pero son tantas las emociones y la intensidad de este programa que voy a dejar más revelaciones sobre la bombilla de Dendera para el próximo programa. Y también os aviso de que descubrimos una anomalía en una de las salas que es un descubrimiento de verdad inédito en la historia de la egiptología. Con un Feng Shui, lo descubrimos juntos. Pero como digo, todas estas revelaciones serán en la segunda parte. La verdad que no os podréis quejar de la gran cantidad de secretos que se han revelado, pero muchos son otros los que todavía nos aguardan en las diferentes cámaras y salas de ese templo de Dendera, una de las zonas más antiguas de la historia del mundo que siguen en pie. ¿Cuántas revelaciones, verdad? Pues todo esto y mucho más en el canal de Un Salto Cuántico. Mónica, ¿qué opinas de la sensación de estar aquí metida? Maravillosa. Ah, sí, pues hace aquí un calor que... Vamos a grabar una anomalía que ocurre entre esas paredes.